lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal, inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. Muy buenas tardes, enorme placer. Hoy, señoras y señores, tenemos ni más ni menos a Mathieu Carenzo. Muy buenas tardes, Mathieu. Hola Silvia, encantado. Enorme honor tenerte aquí porque sé que tienes una agenda súper apretada, estás que no paras en todos los sitios con las promociones, etcétera, etcétera. Hablaremos ahora de ello. Ahora, si me permites, en muy breve te voy a presentar porque Mathieu, ¿lo pronuncio bien? Mathieu, ¿sí? Muy bien. Mathieu Carenzo es emprendedor, inversor, profesor y cuenta casi más de 20 años de experiencia en el mundo, en general, en el mundo empresarial, ayudando a startups y a hacer y crecer y atraer inversión, ¿verdad? Ha invertido casi más de 100 startups ahora mismo, incluyendo pues, Globo, Bizaway, Trioteca, Amphora, Fabric. Ha asesorado un montón de empresas valoradas, algunas en más de 100 millones de euros, ¿verdad? Además es cofundador de Venture Hub, que es una consultora especializada en crecimiento de startups, y es también autor del libro que va por 4ª edición, Hablando en Plata. Y os voy a decir, efectivamente, os voy a decir que ese libro, tras haberlo leído, os puedo decir que es como un libro de instrucciones, ¿no? Manual de instrucciones para un emprendedor, incluso para un inversor, porque aquí Mathieu incluye todo. Habla sin humos, sin miedo, sin excusas, de manera directa, que es lo que me encanta de todo esto. Y este libro puede ser también un paso para todos aquellos que, en vez de soñar, quieren pasar directamente a acción, ¿no? Porque de eso se trata. A Mathieu le gusta acción. Así que, Mathieu, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Encantado de estar contigo hoy. A mí me gustaría saber y que nos contaras cómo empezó tu aventura, porque meterte en ese tipo de historias, en ese ecosistema, puede ser también una aventura tanto, no peligrosa, ¿no? Pero también es verdad que hay que ser algo valiente, porque no todos los proyectos tienen el mismo recorrido, etcétera. Entonces, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo el tú? Y yo siempre quise formar parte, digamos, del ecosistema emprendedor. Y por mis estudios, por mi familia, y porque siempre me ha parecido que es una forma de tener un impacto más importante sobre la sociedad y que además valoro infinitamente el valor de la libertad. Y siempre me ha parecido que dentro del mundo económico el rol más libre es ser emprendedor. Entonces lancé varias empresas a lo largo de mi carrera y durante todo este proceso aprendí algo importante, es que hay diferentes maneras de emprender. Y yo no pongo ranking, ¿sabes? Yo creo que un artesano, por ejemplo, yo acabo de cambiar de casa, por eso veis que detrás hay cajas todavía, y esta mañana vino un señor a cambiar la cerradura. Esta es su oficio desde hace 40 años. Gestiona su cuenta de resultado, tiene 2 empleados, es un emprendedor. De la misma forma que otros emprendedores van a tener mucho impacto, crear empresas muy grandes, crear mucho empleo. Y yo creo que son diferentes formas de emprender, ¿no? Hay la artesanía y la industria. Y yo siempre
tenía esta ambición, esta voluntad de ser más un industrial, de crear algo grande. Pero a lo largo de toda mi trayectoria aprendí que probablemente yo no tenía las habilidades o las cualidades para montar una empresa de 100, 200, 300 personas. Básicamente cuando llego a 30, 40 es como llego a mi techo, porque hay que gestionar mucha gente, es muy difícil, para decirlo de alguna forma muy práctica. Y entonces, en este camino de aprendizaje propio sobre mí mismo y mis capacidades intelectuales a la hora de gestionar equipos, encontré otra forma de participar al emprendimiento, que es invertir, que no es liderar estas empresas, sino aportar mi capital, fundamentalmente mi capital económico, para que estas empresas tengan éxito. Y entonces, más allá de tener algunas empresas que yo tengo de consultoría, etcétera, pero son cosas no muy grandes, empecé una carrera de invertir en startups desde hace ahora más de 20 años. No se dice pronto, pero bueno, ya tengo casi 50, por lo tanto es lo que hay. Para tener impacto. Si yo no soy capaz de liderar equipos de 1000 personas, entonces, ¿por qué no ayudo a gente capaz de hacerlo a empezar su crecimiento? Y a eso me dedico desde hace, como te dije, 20 años, más allá de profesor y de emprendedor. Y ahí sí que me di cuenta que sí podía tener un impacto probablemente mayor al que yo hubiera tenido siendo emprendedor. Y entonces, eso estoy haciendo. Poniendo capital en fases en el cual las empresas son emergentes. ¿Tú dirías que este tipo de pensamiento a lo grande se aprende o se nace con ello? O sea, tú enseñas a los emprendedores, porque entiendo que te puede pasar lo mismo a ti que a mí, que llega un emprendedor, nos cuenta un proyecto, etcétera, y tú enseguida detectas, ¿no?, si está pensando realmente en escalar o simplemente está en forma artesanal autoempleo, ¿no? ¿Tú crees que eso se puede enseñar? Pensar. Es una excelente pregunta, Silvia. Y yo creo que se puede ayudar a mejorar. Y de hecho, cuando tú vas viendo un poco en España, por ejemplo, que es el mercado que mejor conozco, ves que han estudiado los emprendedores y las emprendedoras que son capaces de crear las empresas con más impacto. Te das cuenta que hay una mitad que han estudiado, que eran buenos alumnos, que han estudiado en la UPC, en la UPM, que han hecho el IE, el IS, lo que quieras, pero que son muy bien educados. Para crecer, para escalar, es importante haber estudiado o por lo menos ser consciente de los retos que te enfrentas. Y yo quiero hacer un apunte aquí. Para emprender, y eso es lo maravilloso de emprender, no necesitas tener un doctorado ni un MBA. Ahora, para montar una empresa que va a alimentar mucho dinero, que va a crecer a nivel internacional, etcétera, sí que es una ventaja competitiva. Por lo tanto, ¿se puede enseñar a ver en grande? No creo, pero se puede enseñar a estructurar una empresa de la mejor forma para los que ven en grande. Es que el otro día, mira, estábamos la semana pasada hablando con Carlos Herrera, que lleva todo el tema de lawyers, etcétera, etcétera. Entonces también me decía, dice, es tan importante tener la idea, saber cómo desarrollarla, como rodearte del equipo adecuado y que aporten, ¿no? Porque también lo he visto en tu libro, que también lo comentas. Dice, lógicamente empezamos siempre con los familiares, con los amigos, porque al principio no te van a cobrar el sueldo, etcétera, etcétera. Pero tú dirías que es uno de los errores, porque muchos inversores me comentan esto, es uno de los errores no apoyarte en los mejores, sino tirar de momento como de guerrilla, ¿no? Y a ver si salimos, etcétera, porque al final ahí es donde falta, ¿no?
esa preparación. Sí, es que fíjate que el reto fundamental radica en hacer el cambio. Es decir, para empezar, una empresa, en muchos casos, bueno, en casi la totalidad de los casos, tus recursos son limitados en tiempo y en dinero. Entonces, cuando tú tienes recursos escasos, pues haces con lo que tienes y haces tú mismo muchísimo. Es decir, tú te vuelves, los emprendedores y las emprendedoras que empiezan fuerte, hacen de todo, contabilidad, ventas, etcétera. Esto está muy bien para empezar, porque para empezar, tú necesitas convencer a la gente que tú tienes alrededor, que sean familiares, amigos, lo que tú quieras. Pero cuando ya tu idea se transforma en una oportunidad real, que ya de por sí es un paso adelante súper importante, luego para crecer, para escalar, no se trata de hacer las cosas tú, se trata de formar, construir el equipo que es capaz de escalar. Y por lo tanto te vuelves, antes has tenido éxito porque sabías hacer, pero si sigues así, no vas a tener éxito a la hora de crecer. Tienes que transformarte en un gestor o una gestora. Y esta transición, la inmensa mayoría de nosotros, me incluyo adentro, no lo sabemos hacer. Entonces, identificar los emprendedores que son capaces de hacer esta transición, eso es el arte y es difícil, es difícil. Por eso yo siempre digo a los inversores que quieren meterse en esto, hay que montar un portfolio. No vas a tener suerte a la primera. Sí. Mira, yo te iba a preguntar una cosa de cómo vive el inversor ese impacto de invertir a bastante largo plazo sin tener la certeza que el negocio funcione. O sea, yo te voy a preguntar desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque, claro, fíjate, tuvimos ayer un apagón, ¿no? Y yo me preguntaba, en este momento cuando pasa esto, ¿te estás planteando si alguna de las invertidas que le va a impactar positivamente o negativamente? ¿Te has hecho esa pregunta? No. ¿No? Bueno, Pero te voy a decir por qué. Tienes el tema emocional totalmente dominado, ¿no? Muy bien. A ver, lo tengo dominado porque justamente hago lo que abogo, es decir, hago lo que yo creo que se tiene que hacer. Es decir, yo tengo 25 participadas ahora, es decir, he invertido en 25 empresas. Entonces, primero, no puedo pensar en las 25. De hecho, Silvia, sabes que a veces la gente me pide, oye, ¿en qué has invertido? Y yo empiezo a pensar, y entonces voy listando y tal, y nunca llego a las 25. Se me olvida una, etcétera. Pero eso es la diferencia fundamental que existe entre un inversor, business angel o fondo de capital riesgo en fases iniciales, es que yo divido mi riesgo en 20 o en 25. Un emprendedor, hay apagón y tú estás, no sé, tienes un restaurante de productos congelados, tienes un problema muy importante. De hecho, yo estoy viendo ahora una empresa que estoy analizando que justamente hace esto. Y sí, fíjate que, bueno, no es en mi portfolio, pero pensé en ellos. Dije, joder, ¿qué van a hacer estos 5 horas sin... Ser emprendedor es estar all in, 100%, 200% en un proyecto. Y esto sí que te quita el sueño. Eso sí es... Totalmente, efectivamente. Bueno, pues gracias a eso tú puedes ahí gestionar este riesgo, porque también es cierto que de día a mañana todo puede cambiar, ¿no? Yo decía esta mañana, digo, mañana realmente no existe, porque igual que para uno el apagón de ayer ha supuesto un problema porque son una empresa de congelados, habrá otros que se han frotado las manos, porque siempre donde hay un problema surge una oportunidad y, por ejemplo, las empresas que han estado preparando el kit de emergencia tan famoso, lo tienen todo vendido, que lo he visto esta mañana. Es brutal. ¿No? Cuando pasa esto, se empiezan a frotar las manos y dicen, wow, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, cuando a ti te entra un proyecto, he leído en el libro, bueno, de hecho lo has hecho muchas veces, que el emprendedor te tiene que caer bien, ¿no? O sea, tiene que haber un feeling especial, ¿no? Yo entiendo que también entra mucho tema de
energía, ¿no? Entre nosotros, entre seres humanos, porque al fin y al cabo somos personas. Pero, por ejemplo, además de eso, ¿qué es lo que te hace sobre todo decir, wow, mira, este proyecto me gustaría? Yo busco 6 cosas. Primero, el mercado. Es decir, los inversores, los business angels, los fondos de capital riesgo, siempre estamos diciendo, queremos mercados grandes. Claro, es muy importante, porque invertimos luego para salir y vender estas acciones a otro tipo de inversor. Por lo tanto, queremos un potencial de crecimiento elevado, un mercado grande. Pero hay otra cosa que a mí a veces, por lo menos, es decir, a veces pienso que es todavía más importante que el tamaño del mercado, porque el tamaño del mercado es muy hipotético. ¿Cuál es el mercado de AI? ¿Cuál es el mercado de los congelados? Billones, etcétera. Pero esto es un poco esotérico, ¿no? Lo que yo creo que es más importante es la accesibilidad del mercado. Es decir, fundamentalmente, cómo el equipo emprendedor, el emprendedor, la emprendedora, los fundadores, tienen planeado acceder a este mercado. Y yo siempre digo algo que me parece muy relevante. Es decir, hay un dicho francés que me gusta mucho que dice que no hay amor, hay únicamente pruebas de amor. Pues el mercado es exactamente igual. No hay mercado, hay pruebas de mercado. Y pruebas de mercado se llaman facturas. Hasta que tú no tengas una factura, lo que me estás diciendo es que vas a vender. La realidad es que 100% de los emprendedores que yo conozco me han dicho que iban a vender. ¿Qué pasa? El 80% nunca lo logra. Total. Por lo tanto, tamaño, por un lado, por supuesto, pero accesibilidad. Y en el caso de que el modelo de negocio sea un modelo de negocio que te impide, porque tienes que desarrollar una tecnología o lo que sea, venir con la prueba, tienes que venir con indicios reales de acceso a este mercado. Y indicios reales son indicios propios, propietarios, son indicios que salen de la operación, from the ground, desde el suelo, no desde arriba. Hay una transparencia en los decks que siempre me pone mucho, me enoja, es la de TAM, SAM, SOM, que los que habéis hecho fundraising conocéis, que es calcular el total accessible market, el marco entero y tal, y luego lo divides y luego llegas a que un mercado es muy grande. Pero esto es irrelevante para una startup. Una startup tiene que pensar uno por uno, el primer cliente, el segundo, el tercero. Luego hablaremos de otras cosas. Por lo tanto, mercado, tamaño y accesibilidad. Segundo, ventaja competitiva. En que tu proyecto, tu servicio, tu producto es diferente a lo que hay en el mercado. Porque los humanos, lo has dicho, somos animales de costumbre. No queremos cambiar. ¿Para qué quieres cambiar? Totalmente. Por lo tanto, tráeme algo lo suficientemente robusto para que la gente tome el riesgo de cambiar sus hábitos para otros o cambiar una marca por otra. Esto es particularmente relevante en B2B porque en el mercado de las empresas los funcionamientos son muy racionales. Cuando tú cambias de proveedor en tu empresa, en general tienes un jefe, una jefa, la tienes que convencer. Y esto es la pregunta que yo siempre me hago, es ¿quién en la cadena de valor de este nuevo proyecto tiene un beneficio económico? Si nadie tiene beneficio económico, esto no va a funcionar. Y tampoco funcionará si la propuesta de valor se dedica a un agente de esta cadena de valor que no tiene tanto dinero. Por lo tanto, análisis de la cadena de valor y entender quién tiene más pasta o más necesidad de que este producto exista. Por lo tanto, mercado, propuesta de valor. Que la propuesta de valor lo puedes enmarcar en el concepto de marca. ¿Qué marca estás construyendo? Nosotros compramos marcas. Y me encantan las marcas, entender la estrategia de marca, porque al final es lo que te permite vender lo mismo más caro que los otros, ¿vale? Tercero, momento. El momentum. ¿Por qué ahora? Porque tú estás montando esta empresa, me parece muy bien. Ahora,
¿por qué yo tengo que invertir ahora? Eso es muy difícil, ¿eh? Porque es fácil contestar a ¿por qué no antes? Y eso es una pregunta que yo hago a todos los emprendedores. Explícame por qué gente tan inteligente como tú, con idea muy similar, que no ha tenido éxito antes. Y yo invito a todos los emprendedores a llamar a los otros que han tratado de hacer lo mismo antes para entender por qué no funcionó. Esto nos arregla el por qué no antes, el por qué no después, porque yo como inversor no tendría más interés en esperar. Eso es el juego importante de generación de ansiedad en mí como inversor, de querer invertir y de tener miedo de que se me pase la oportunidad. Entonces ya ves, tenemos el mercado, tenemos la propuesta de valor, tenemos el momento y luego llega el equipo, que es muy importante, obviamente, está relacionado a lo que yo te dije antes, es decir, son los emprendedores capaces de pasar de artesano a gestor. Y otra cosa que yo cada día más pongo de relieve es lo siguiente. Las startups, las empresas emergentes en las cuales yo invierto, han facturado un poco, etcétera, pero no son competitivas en el mercado del trabajo. No son competitivas en el mercado del talento porque la gente talentosa utiliza criterios a la hora de escoger entre uno y otro trabajo que son bastante claros. Aunque parezca un poco, como te diría, siglo XX, el primer criterio es el salario. Totalmente. La gente escoge el trabajo el mejor pagado, ¿vale? Muy bien. ¿Tú qué buscas? Ganar mucho dinero, el mejor salario posible, uno. Segundo, buscas proyección dentro de esta empresa. Oye, si me va bien y trabajo bien, ¿cómo voy a poder crecer? Es el segundo. El tercero, tú buscas de alguna forma seguridad. Es decir, una marca reconocida que te ponga en el mercado de una forma positiva. Si tú eres consultor, pues te vas a ir a McKinsey o Boston Consulting Group antes de irte a una pequeña consultora del barrio, si puedes. Y además estas dos te dan la seguridad, la proyección y te dan el salario, ¿vale? Y la cuarta, que también es muy importante y cada día más, que es el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. ¿Vale? Estos son los 4 criterios que usan la gente talentosa a la hora de escoger trabajo. Pues una empresa emergente no puede ofrecer ninguno de los 4. Está claro. Ni salario competitivo, ni seguridad, ni balance familiar profesional, ni proyección interna. Entonces, lo que sí una startup puede ofrecer son 2 cosas que la mayoría de las grandes empresas dejan de ofrecer. Primero es un propósito potente. En general las empresas emergentes tienen una visión y un propósito muy importante que luego se pierde along the way. Sí, pero Amazon, al principio sí. Es el motor. Está, Eso claro. es. Mira, Sí. Amazon es un ejemplo maravilloso. Amazon, al principio la misión era, yo voy a llegar, que todo el mundo en el mundo entero pueda leer. Sí. Esto mola. Hoy en día, ¿cuál es el propósito de Amazon? Exacto. Facturar. ¿Esto te lo multiplico? Bueno, ya sabes lo que es decir, es ganar mucho dinero, dar dinero a los accionistas, que yo no tengo problema con esto ninguno, eso es capitalismo y yo juego a esto. Pero las startups sí que tienen un propósito más potente y tienen otra cosa. Tienen una cosa que es el acceso a la diversidad. Las empresas, a medida que van creciendo, empiezan a encarilarse hasta un tipo de gente específica que saben que les funciona para su empresa. Yo he trabajado en Airbus, he trabajado en Danone en la primera parte de mi carrera. Tú sabías muy bien quién iba a entrar y quién no. ¿Y esto qué hace? Hace que mucha gente muy talentosa, porque son diferentes, porque piensan de manera, no entran a estas empresas. Y las startups sí que las podemos coger. Estas personas. Yo tengo un ejemplo que me impactó mucho, que viví hace algunos años en una empresa en la cual yo estaba en el consejo. Yo vine al consejo de administración. En la empresa estaban creciendo. De hecho, ahora tienen 250 empleados. En este momento tenían 30.
Y yo entré en la oficina, que era una oficina muy diminuta, realmente había 30 personas, no sé, en 60 metros cuadrados, todo curando, etcétera, pero yo entró y se me saltó encima un perro enorme, enorme, uno de estos de metro ochenta, casi humano, ¿sabes? De tamaño enorme. Y yo los perros siempre les tuve miedo, porque cuando era niño tuve un encontronazo con un perro. Entonces, yo tuve mucho miedo. Grité, casi lloré. Vamos al consejo y le digo al CEO, le digo, oye, tío, a ver, aquí se viene a trabajar, ¿eh? Se viene a currar. De hecho, by the way, me puse muy borde. Le dije, oye, ¿qué estáis haciendo con mi dinero? Me dijo, oye, cálmate, tranquilo, tómate una... No te tomes un café, cómete agua, tómate agua. Y me dijo, y luego a los 3 minutos me hizo así, me enseñó una chica que estaba del otro lado de la oficina. Me dijo, ¿ves a esta chica? Sí, sí, digo, sí, sí. Y esta chica tenía un tatuaje de un dragón enorme en la espalda, muchos piercings, el pelo azul, etcétera. Y digo, sí, la veo muy bien, se ve. Y me dijo, mira, esta chica es el 42% de todos los leads cualificados de la empresa. Es la CDR más potente que nunca tuvimos. La única condición que ha puesto para venir a trabajar con nosotros es que tiene 3 perros, 3, y tiene que venir con ella. Viste que fallaste, claro. Sí, Silvia, esta chica es una máquina. Es un cohete. De hecho, está todavía en la empresa y le hemos dado acciones, Phantom Share. Pero esta chica no cuadra en 98% de las grandes empresas. Pero en esta startup sí que cuadra y hace un trabajo absolutamente maravilloso. Eso es una ventaja competitiva y eso es el equipo. Por lo tanto, ya estoy hablando mucho, lo siento, pero son 4. Mercado, ventaja competitiva, momento y equipo. Y capacidad de gestión. Y luego el modelo. Te digo luego, no, esto probablemente sea el primero, que sea un modelo escalable. Yo estoy en el mundo del capital riesgo. Invierto en empresas que luego mueren, invierto en empresas que sobreviven pero no retornan el dinero y algunas pocas tienen un éxito muy importante. Tienen que tener un modelo escalable. Es decir, no un modelo que sea... Perder, ya que pierdes, porque en muchos casos se pierde, efectivamente, tienes que por lo menos tener la capacidad, ¿no? O la empresa tiene que tener capacidad como para que la que va bien, que vaya muy bien. Que vaya si muy, no, muy bien. Eso es. Que vaya muy bien, sí, sí. Ya sabes que nosotros en este mundo de la inversión en startups no hablamos en retornos anuales, hablamos en múltiplos. Es decir, de cuántas veces vas a recuperar el dinero que has invertido. Y algunas que has mencionado al principio del podcast van a ser múltiplos de 10, de 20, de 30 y van a ir a cubrir las pérdidas que yo tuve en otras. Escalabilidad es una cosa que a veces nos equivocamos a la hora de entender lo que es. La escalabilidad no es únicamente crecimiento exponencial o crecimiento alto a nivel del top line de los ingresos, ¿vale? Eso es esto, pero además es a medida que vas creciendo generas más márgenes. Cada nuevo cliente te genera más margen que el anterior y eso se hace a base de tecnología. Exacto. Por lo tanto, todo lo que te acabo de decir, estos 5 criterios son absolutamente claves a la hora de invertir en una startup y estos 5 criterios generan el sexto, que es la salida. Esto es un oficio en el cual no ganas dinero con dividendos. Es un oficio en el cual tú ganas dinero vendiendo tu participación a un private equity, vendiendo la empresa, yendo a bolsa una de cada 10.000. Por lo tanto, el sexto criterio es la posibilidad de poder salir de tu inversión. Eso, exacto. Y es el que te da luego tan utilizada la palabra libertad financiera, ¿no? Matthew, ¿tú cómo lo ves, lo del tema de libertad financiera? Porque eso me lo preguntan muchos clientes, muchos emprendedores, etcétera. Es la soñada. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Qué sería para ti la libertad financiera? Yo creo que la libertad financiera, yo creo que hay una única, que es que tú seas capaz de generar
ingresos pasivos suficientes para cubrir los gastos mínimos al cual tú estás aspirando para tener un nivel de vida que te mole. ¿Vale? Pues es un poco directo, pero eso es libertad financiera. Yo creo que no todos tenemos el mismo nivel de libertad financiera. Yo no tengo, por ejemplo, aspiraciones a nivel de ingresos o a nivel de vida, en coches, en casas, etcétera. Por lo tanto, mi nivel de libertad financiera a lo mejor es más bajo que otros y más alto que otros. Pero la única libertad financiera es la libertad financiera que te da la capacidad de dejar de trabajar y que tú sigas ganando los ingresos suficientes para cubrir el nivel de vida al cual aspiras. Eso es la libertad financiera. Hay otra que es más filosófica, Silvia, que yo creo que es súper importante. Y es la siguiente. Es escoger, si puedes, buscar un trabajo que te guste, que te genere ganas el lunes por la mañana. Porque si vas a trabajar con gusto, si vas a trabajar sonriendo, entonces tú eres libre financieramente, porque si estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, creo que hay un concepto que es un concepto financiero, que es de la generación de ingresos pasivos, y hay otro que es más filosófico, es busca un trabajo que te llene a ti como persona, porque entonces lo vas a hacer con tanta, ¿sabes? Con tanta energía que te va a ir bien. Yo creo que si te gusta tu trabajo, en general te va bien. ¿Te ha pasado alguna vez que te daba pena salirte de alguna y tenías ya el éxito o te han sugerido el éxito porque ha habido alguien que te ha puesto una oferta encima de la mesa y dijiste, no la puedo rechazar, pero te dio como, ¿qué hago ahora? Es muy fácil invertir, pero es muy difícil salir. Entonces, es decir, gastarte la pasta en startups es lo más sencillo del mundo. Es que, hey, va. Ahora, lo difícil en este oficio es lograr sacarlo y multiplicarlo. Por lo tanto, me he arrepentido más de no haber salido cuando la oportunidad se presentó que de haber salido demasiado pronto. Demasiado pronto no pasa nada. Has hecho tu trabajo, has hecho tu retorno, porque en general cuando sales, si no es una liquidación, en general ganas dinero. Por lo tanto, no, es más al revés. Eso sí, yo he dejado de salir de algunas empresas cuando la oportunidad se presentó a un múltiplo interesante, pero yo aspiraba a más y aspirar a más nunca se materializó. Pero te voy a hacer una pregunta a la inversa. ¿Te has arrepentido, no arrepentido, sino estando dentro, ¿no?, de una empresa, al entrar otro coinversor que a ti no te gustaba, tenías ganas de salir de inmediato? ¿Eso pasa entre los inversores que entras y dices, ay, ¿para qué me habré metido? Que no le puedo ni ver. Por supuesto, por supuesto. Y tú tienes gente con el cual te llevas muy bien, tienes otra gente con el cual te llevas no tan bien y tienes gente con el cual por experiencia o por valores no estás alineado y te puedes encontrar en una tabla de capitalización en el cual tú compartes capital con otros o otras que no te caen bien. Yo era muy duro con este tema antes. Y he dicho en participadas mías que inversores específicos o fondos no quería que entrasen. ¿Lo pones en el acuerdo? ¿O lo especificas en el acuerdo? No, o sea, es viva voz, ¿no? Simplemente. Sí, no, porque al final hay una cosa que es muy importante que quiero compartir contigo, Silvia. Es decir, esto de invertir en empresas emergentes, el arte es escoger bien y ayudar. No es condicionar el gobierno de una empresa
porque al final yo soy un inversor minoritario. Y yo voy a tener éxito en este oficio si los emprendedores tienen éxito. Entonces, es su empresa, no es la mía. Por lo tanto, no quiero, yo creo que es un error absolutamente fundamental sobrepasarte en pensar que tú puedes condicionar de una forma limitante la gestión de, de los emprendedores y las emprendedoras. No es nuestro rol, nuestro rol es apoyar. Ahora, yo he salido, he hecho los dos, Silvia. Te soy muy honesto. He salido de una empresa en el momento en el cual otro inversor entró porque yo no quería compartir CapTable con esta persona, y en otras situaciones no he salido y me he quedado. Depende, pero sí es verdad, y eso es absolutamente muy claro, es que yo tengo algunos inversores que lo digo a los emprendedores y emprendedores en los cuales he invertido, que vamos a acudir a ellos, ¿vale? Pero si estamos en una situación en la cual básicamente no hay otros. Ya, Los llamo plan Z. ya. No, como no vamos a decir nombres, ¿sabes? No pasa nada de eso, se queda todo en petit comité, efectivamente. Porque Lo saben. cuando los emprendedores están ahí con su lucha, con su día a día, ¿a ti te acuden para pedirte consejos? O sea, Sí, fuera de lo que es ya el consejo, digamos, que se establece, etcétera, etcétera, y la norma, sino en plan amigo, ¿no? De, oye, sí. sí, ¿Te sí, por gusta supuesto. participar y sí, de manera activa? A ver, de manera activa sí me lo piden, ¿vale? Yo estoy a su disposición, pero no me impongo en que hagan una cosa o una otra. De hecho, cuando los inversores empiezan a pensar que saben más que los emprendedores de su propio negocio, es cuando las cosas van mal. Es que, Silvia, yo tengo 25 participadas. Es su idea, es su bebé, claro, es su propósito. Claro, claro. Que es Tengo 25 participadas. Sí, 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 sí. ¿Cómo sé? Es decir, pero yo estoy a su disposición para ayudarles. Ahora, eso es una cosa que siempre es un poquito retadora. Es que, ya lo has dicho, es decir, al final yo estoy en 25 participadas, estoy dando clases, estoy emprendiendo por mi lado, estoy en muchísimas cosas, por lo tanto mi tiempo disponible es uno relativo y no constante. Entonces tienes una versión muy racional de lo que es invertir en startups, que es tú dedica tu tiempo a las empresas que tienen un potencial muy elevado de generarte un múltiplo importante, y a las otras pues que se apañen. Eso es la lógica racional. En la vida real creo que las cosas son mucho más emocionales, y yo trato de estar presente en las buenas y en las malas también. ¿Discutirías, por ejemplo, cuando te llega un emprendedor o cuando ya formas parte, cuáles serían para ti las red flags que dices, madre mía, esto no, esto sí que no, porque seguro que te ha pasado, que cuando ya has estado dentro y dices, wow, ¿y ahora qué hago? Sí, a ver, los red flags, hay uno que es los ya lo sé todos, ¿sabes? Los emprendedores que saben todo. Tú preguntas y lo saben, y lo tienen claro. Y a mí me gusta la gente que tiene dudas. A mí me gusta la gente que se cuestiona, que se pregunta. Es una línea fina, ¿eh? Porque hay que ser robusto para emprender. Pero cuando los números no acompañan, cuando el crecimiento no es el que pensábamos, y que el emprendedor culpa al mundo entero, pero no a él o a ella. Es decir, el problema es que, ¿sabes la famosa frase? Es que los clientes, estos tontos que no entienden. Dice, mira, vale, pues vamos mal.
Sí. Entonces, los que saben todo, los que culpan a los otros de sus errores y que no asumen, a nivel de gestión, es muy un red flag. Y hay otro red flag que en general va con el no crecimiento, que es muy interesante, que es que en general, de la misma forma que tú empiezas con gente con algunas habilidades y capacidades, a la hora que vas creciendo, esta gente tiene que cambiar. Es decir, no es un señal de salud de una startup que los 5 o los 10 primeros empleados estén todavía dos años después. Porque los que son buenos para arrancar no son los buenos para crecer forzosamente. Por lo tanto, cuando no hay churn en el equipo, que siempre la misma gente y no hay crecimiento, en general esto Es malo. Ya, es mala noticia. exacto, exacto. ¿Tú dirías que hay una parte humana que tienen que trabajar bastante? Porque yo he visto con emprendedores, o a veces, cuando llegan, me comentan, ya sabes, yo me dedico también mucho a apoyar inversión, pero también me dedico mucho al tema de financiación, ¿no? Entonces veo que muchas de las personas me vienen sin prepararse, ¿sabes? Vienen sin deberes hechos. Y son deberes tan sencillos que yo muchas veces digo de verdad que no hace falta hacer grandes cambios, pero lo básico tienes que tenerlo. Como ante un maratón, hacerte todos los días media hora de un trote, eso ante un inversor o ante un banco son como sí o sí lo tienes que hacer. ¿Tú qué dirías que sería para ti? Como que cuando vayas a emprender o cuando vayas a verme esto, no lo hagas. Porque va a ser como la primera no. Nada más verde. O sea, yo ya no digo de presencia, etcétera, etcétera, pero algo que a primera vista tú ya dices, uff, eso a mí, ¿no? Porque tenemos mucho esa parte intuitiva. Sí, hay lo que yo no soporto es la falta de transparencia. Eso es una cosa que es que no lo aguanto ni 2 minutos. ¿Por qué? Porque hay una realidad muy clara que es la siguiente. Hay muchísimo menos dinero disponible para invertir en empresas emergentes que dinero que piden las startups, ¿vale? Esto es una realidad. No estamos en Silicon Valley, por lo tanto, hay mucha gente, mucho talento, muchas empresas nuevas que se crean cada día y no hay tanto capital para invertir en ellas. Entonces, esto nos da a los inversores una ventaja absolutamente brutal, porque al final los reyes del mambo del juego son los inversores. Y entonces, mi recurso escaso, gracias a Dios, es el tiempo, no es el dinero. Por lo tanto, cuando un emprendedor me viene a ver, en su inmensa mayoría, es para hablar de una ronda o para hablar de, por lo tanto, tiene que cuidar mi tiempo. Y si cuando yo hago preguntas, dudas totalmente ingenuas para entender mejor, para ayudar, lo que yo recibo es una falta de transparencia, una falta de información, o no te lo quiero decir, o no sé, esto yo no aguanto ni un minuto. ¿Sabes? Lo que me vuelve súper loco es cuando los emprendedores muy pronto te piden firmar un non-disclosure agreement, etcétera. Yo digo, ¿pero para qué? Si ni me has hablado todavía. Y en general, de hecho, ya no firmo estas cosas. En general, de hecho, te das cuenta que la gente que tiene más dudas o más... He pensado en algo que sí te quiero comentar porque yo creo que contesta muy bien tu pregunta. Lo que no funciona, lo que es un red flag, es los emprendedores que no tienen proyecto realmente comprobado, que no tienen los criterios que hemos hablado antes, por lo tanto que tienen una idea y que quieren
hacer el outsourcing de riesgo a alguien que le pone pasta. Dice, oye, yo tengo una idea, pero como tú tienes pasta, pues pon la pasta y veremos si esto sale. Dice, ¿cómo? No, tú tienes una idea, currátelo y luego hablamos. Entonces, yo no invierto en ideas. Y de hecho, en general, los que te piden firmar NDAs, etcétera, tienen únicamente una idea y tienen miedo a que alguien se la robe. Y que se la ponga en marcha, efectivamente. Claro, pero es que el arte Total. es ponerlo en marcha, no Total. es tener la idea. Ideas tenemos todos, efectivamente. Es lo que yo Claro. muchas veces me alegro que hayas dicho eso, es que me ha venido súper bien, porque es cierto que yo a los emprendedores explico eso, digo, no puedes a un inversor pedirle que te firme una NDA si no tienes nada. Otra cosa es que te enseñan los clientes que tienen, etcétera, y te piden una serie de cuando ya eso está funcionando, pero solamente porque yo te voy a contar lo que voy a hacer, digo, pues para eso no me lo cuentes. No, y exactamente, y no me hagas perder el tiempo. Ya está. Pero porque a veces, y esto es una cosa que tenemos que lograr cambiar, es decir, el valor de la idea en absoluto es cero. De hecho, no se protegen ideas. Yo quiero proteger mi idea, pues adelante, protégela, ¿no? Se protege modelos de funcionamiento, se protege tecnología, porque esto sí tiene un valor. Entonces, sí. No invertir en ideas. Con lo cual les metes un cuarto grado, ¿no? Que me gusta. Dice, mira, si pasan el grado fuerte, entonces ya vamos hablando que es efectivamente que esto al final es prepararles un poquito a la vida día a día, ¿no? Porque eso es lo que van a encontrar con esas simples preguntas. El otro día Carlos Herrera comentó que lo más importante de un proyecto es que estén delante de un inversor y lo sepan explicar exactamente en una sola frase, breve, corto y conciso. ¿En qué consiste tu proyecto y en qué puedes ayudar? Porque eso es como oro puro, sí. ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a indagar, etcétera, etcétera, efectivamente. Hay un dicho ¿Sí? que si no lo sabes explicar en una frase no lo puedes vender. Y eso es para clientes, pero es también para inversores. Al final, los inversores somos y los emprendedores estamos en el negocio de comprar y vender dinero. Totalmente, totalmente. En tu caso, Mathieu, ¿utilizas mucho también la intuición? Porque Luis lo llamó el otro día, fíjate, y ahí coincidimos, lo llamó la sensación. Me gustó mucho cuando dice, yo no te puedo decir por qué. Dice, pero a mí me entra la sensación. En tu caso, ¿cómo lo describirías? ¿Dónde la sientes? Más bien dicho. Sí. Yo creo que hay que seguir su intuición. Lo que pasa es que lo que mola es que la intuición, cuando tú tienes 50 años, pues de repente es mejor que cuando tú tenías 20, ¿no? Porque la intuición es una sensación basada en experiencia y en hechos. Entonces, creo más en mi intuición hoy que en mi intuición hace 20 años. Pero hay que creerla y es la maravilla del oficio del inversor privado. Al final, nos los hemos ganado y es nuestro dinero. Y si tú no quieres meter dinero en un proyecto porque al final tienes una sensación negativa o está relacionado a los emprendedores o al proyecto, pues no lo haces y ya está. Yo sigo mi intuición cada día más porque tengo más confianza en mí mismo. He hecho muchos errores de inversión anteriormente por no seguir mi sensación. Pero es difícil porque cuando tu análisis racional, bajo los 6 criterios que comentamos, es todo positivo, autoconvencerte de no hacer una inversión porque tu feeling te dice que no, cuando todo racionalmente dice que sí, es difícil. Es difícil. ¿Tú eres más de los noes o te cuesta o no te cuesta nada decir un no? O dices, a ver cómo se lo digo.
No, O sea, me cuesta decir que no. me refiero, no sé si me he explicado bien. O sea, a sabiendas que no quieres invertir, ¿te cuesta decir el no o lo Cada piensas día cómo menos, se lo va a tomar? cada día menos, cada día menos. Ya menos. Cada día menos porque cada día estoy más convencido que diciendo que no, si estoy seguro, eh, estoy haciendo lo justo tanto para mí como para él o para ella, que no pierda tiempo. Entonces, eh, cada día voy haciendo lo mejor, eh, pero a veces es difícil. Pero yo creo que hay que ser, lo que yo te decía, hay que ser transparente. Al final, tú puedes ser muy transparente también diciendo que no. Decir, mira, yo no lo veo. A lo mejor me equivoco, pero mira, sé consciente que por razones que tú puedes considerar válidas o no, yo no voy a invertir. Entonces, no pierdas más tiempo conmigo. Y esto te estoy haciendo un favor diciéndote esto. Pero es difícil decir que no a un emprendedor o una emprendedora porque es su proyecto de vida, porque es muy importante para ellos. Entonces hay que encontrar la forma. Bueno, y hablando de emprendedor, emprendedora, mujeres o hombres, ¿cuál vas a la A par ver, más o menos en no, cuanto... No, ¿no? no, no voy a la par. De hecho, bueno, hace como 3 años, te voy a contar una historia. Hace 3 años, una alumna del IES, que era la presidenta del club de mujeres ejecutivas o emprendedoras, me pidió tomar un café conmigo y me dijo, oye, yo estuve viendo tu portfolio y busqué una CEO mujer y no encontré. Eh, explícame por qué. Eh, y tenía razón. Entonces, yo creo que hay 3 razones, ¿vale? La primera, hay una realidad estadística. Las empresas lideradas por hombres tienen un perfil eh, en general de más alto riesgo, y esto es estadístico. Eh, por lo tanto, son más proclives a atraer fondos de capital riesgo o inversores privados por la naturaleza del propio business. Esto tiene un positivo y un negativo. El positivo es que son empresas de muchísimo retorno cuando tienen éxito y tienen un negativo. Y que esto también es estadístico, que las empresas lideradas por mujeres tienen un nivel de sobrevivencia más elevado que las lideradas por tíos. Esto son dos hechos reales estadísticos súper comprobados. Entonces, pero esto no quita una cosa que hemos comentado al principio. El perfil de riesgo de las startups es de altísimo riesgo. Por lo tanto, hay más tíos que me vienen a pedir dinero que tías. Por lo tanto, invierto ¿Tú más en tíos. dirías que es porque no confían en sí mismas? Porque eso es... No. Puede Eso haber, es una lucha. Esto ha sido hasta ahora, porque eso lo vamos a cambiar. bueno, yo estoy contigo. De hecho, Ya te lo digo. justamente Yo a ya raíz, estoy trabajando esto y he dicho, tenéis que confiar más. Que la mujer, el problema que tiene, que no confía en su proyecto o vamos en plan prudente. Igual que tú ves un emprendedor, un hombre, y ahora mismo igual todas se me van a echar encima, aunque no tenga nada, te vende lo que sea porque esto va a funcionar. Y las mujeres vamos como... claro, El proyecto es bueno y te presenta un proyectazo, algo espectacular, que es impresionante. Digo, pero esto dice ya, pero no lo sé, no estoy segura, eso es lo que me falta. Esta parte necesitamos un motor ahí, sí, pero está cambiando, Silvia. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo ves, se han hecho muchos estudios sobre este tema en reuniones, ¿sabes? En dinámicas de reuniones con mujeres y hombres, quién habla fuerte, quién no habla fuerte, quién afirma qué nivel de seguridad necesita un hombre para afirmar algo versus una mujer. Hay mucha literatura, es muy interesante. Pero entonces esto lo cambiamos de dos maneras.
poniendo otros criterios a la hora de decidir. Yo, por ejemplo, ahora de las 5 últimas inversiones que he hecho, 3 son mujeres. Porque también me puse... Hay un tema de proactividad, yo te diría que hasta cierto punto sí, pero ¿por qué no? Y hay otra cosa que tenemos que cambiar, es quién toma la decisión de invertir. Tú vas en un fondo de capital riesgo y hay muy pocas mujeres. Y entonces un tío con otro tío, en plan, ¿sabes? Mal alfa, tal, pam, 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 esto es muy fácil, funciona muy bien. Entonces, tenemos que tener más mujeres del lado emprendedor, pero necesitamos más mujeres también del lado inversor. Totalmente. Y que los tíos también seamos conscientes de que por actuar de una forma diferente no significa que no haya ambición ni aspiración. Y te digo más, yo por ejemplo, tengo una participada que mencionamos, de hecho al principio, que lidera una mujer absolutamente extraordinaria y no es extraordinaria porque es mujer o hombre, es extraordinaria porque es extraordinaria. Y se está aprovechando también del hecho de que hoy en día tú tienes fondos únicamente para mujeres, tú tienes apoyos gubernamentales para las mujeres y esto, a mí me gusta que los CEOs de mis empresas se aprovechen del entorno y de cómo funciona. Es decir, para eso está creado, exacto, efectivamente. Y mira, te quería preguntar, porque sé que ayer lo vi, que estás lanzando un nuevo curso con Coursera, ¿no? Sí, con Coursera. Con Coursera, exacto. ¿Tú crees que se van a apuntar muchas mujeres? Estoy absolutamente seguro. De hecho, salió oficialmente el lunes, pero está en online sin promoción desde la semana pasada y cosas de la vida, ¿sabes? La gente, hay 3 mujeres, ningún hombre, 3 mujeres que me contactaron ayer o la semana pasada que habían hecho el curso, que estaban emprendiendo y que querían contacto, etcétera. Y 3 mujeres, 0 tíos. Entonces, y de hecho 2 de Latinoamérica, una chica de Brasil, otra de Perú y una española. Y no las conocía de nada. También, en general, y no quiero ser demasiado generalista, pero es verdad que hay una, ¿cómo te diría? Una aspiración, una sed de aprendizaje y de educación que a veces es más fuerte, potente en las mujeres. Entonces, a lo mejor por eso. No sé. yo te lo voy a explicar y por desgracia en muchos casos es así, porque necesitamos autovalidación. Entonces, muchas de las mujeres, antes de lanzarse, ahora necesito el curso de oratoria, ahora necesito el curso de auxiliar, ahora necesito... Y el hecho de hacer muchos cursos lo que hace es que detrae el lanzamiento. Eso también lo tengo totalmente comprobado y porque yo soy una de ellas. O sea, yo creo que no existe otra persona que ha hecho más cursos en su vida. De hecho, de bolsa, de lo que sea, de criptos, de blockchain, me encanta. Yo estaba mirando el tuyo y digo, mira, fíjate, tenemos esa tendencia, ¿sabes? De aprender, empaparnos y entonces ahora ya sí, el mundo ya somos perfectas. Pues fíjate, lo que vamos a hacer es cambiar eso totalmente. Que empiecen a lanzarse antes de hacer eso. Silvia, que sepas que me tienes en tu equipo. Ay, mira, me encanta, ¿eh? Te tomo la palabra porque vamos a hacer cosas chulas, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer cosas chulas, que por cierto también lo tengo que mencionar, Mathieu, el libro irá ya traducido en varios idiomas, inclusive me acaba de comentar que es posible que sea en polaco, así que yo cuento con esa promoción ahí en polaco que te voy a hacer a todos mis
compañeros de Venture Capital, de todos los empresarios y tal, porque es un manual de uso que yo diría sagrado. Así que fenomenal. Mathieu, no te voy a decir nada, pero se nos ha ido el tiempo y yo tengo todavía un montón de cosas de preguntarte, vamos a tener que quedar otro día para otro podcast. Hacemos el Advanced, si quieres, en algún día. Exacto, porque mira, para ir concluyendo, que me ha encantado todo lo que nos has compartido, me gustaría que para cerrar nos dieras un consejo práctico, ¿vale? Para ponerlo en marcha ya, a partir de mañana, para los que nos están escuchando. O una recomendación, un consejo. Sobre todo estamos hablando de emprendedores o inversores, lo que tú decidas. Estudiar y observar es algo absolutamente clave, pero te da indicios, te da información. Probar y hacer te da pruebas. Entonces, el arte de emprender radica en coger una lista de hipótesis no verificadas, de incertidumbres que sales de la observación o del conocimiento, y probarlas para ver si son verdades o no. El emprendimiento se trata de verdades que surgen de hipótesis no verificadas. Por lo tanto, ¿cómo se arregla esta dicotomía? Haciendo, probando y no teniendo miedo. Y mira, voy a terminar con esto. Mi padre me dijo un día, estábamos en el sur de Francia para saltar en el agua, ¿sabes?, arriba de 8 metros, y le dije, tengo miedo. Y me dijo, pues, no pasa nada, hazlo con miedo. Pero hazlo. Qué bonito. Mira, te iba a pedir una frase de reflexión, pero yo creo que me voy a quedar con esto, porque me acaba de encantar, efectivamente. No pasa nada, hazlo con miedo. Eso es. Claro, está. Eso es. Pues mira, yo para el cierre también os diría que un proyecto se hace ladrillo a ladrillo. Pero no nos olvidemos que mañana no está garantizado, con lo cual la acción hay que tomarla hoy. Y esa va a ser mi frase de cierre. Y te agradezco enormemente, Mathieu. Se me ha pasado el tiempo volando. No sé si hay alguna pregunta, que estáis a tiempo, o callaros para siempre. Creo que no se nos atreven los oyentes, pero bueno, me lo podréis enviar también por información. A Mathieu le podéis ver en LinkedIn, que está imparable. Tengo muchísimos éxitos con tu libro, que lo estás teniendo ya, que es la 4ª edición, ¿no? Me has comentado. Sí. Y nos vemos en la próxima, y espero que nos veremos en otras. Nos vemos pronto. Gracias, Silvia. Me lo he pasado muy bien también. Y esto, a crecer y a la próxima. Eso es. Muchísimas gracias. Y yo termino con nuestra super música. Te financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal, inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Escríbete ya.